Hola a todos. Un grupo de investigadores ha descubierto una llamarada procedente de una fusión de agujeros negros. Es un fenómeno muy interesante porque, claro, choca con esa idea que siempre nos han dicho de que los agujeros negros no dejan escapar la luz. Y, por tanto, parece que aquí estaría sucediendo algo imposible. En realidad, es fruto de una combinación de factores que hace que esto sea muy interesante porque nos ayuda a entender mejor también cómo son los discos de material que giran alrededor de un objeto del que hemos oído hablar muchas veces y que para muchas personas a lo mejor no es demasiado conocido, que es un cuásar. Y esto es, por tanto, una oportunidad muy buena para hablar de las ondas gravitacionales, de la fusión de agujeros negros y de cómo es posible que, en las circunstancias apropiadas, como parece que ha sido en este caso, se provoque una llamarada. No solo eso, si están en lo correcto, en no mucho tiempo, se podrá volver a ver un fenómeno muy parecido a este, y eso lo hace todavía más llamativo. Así que en este vídeo vamos a hablar de la fusión de dos agujeros negros que parece ser que han provocado un destello que sí se ha podido observar en el espectro electromagnético, a pesar de que todo nos diría que eso no es lo que cabría esperar. Para entender todo esto vamos a tener que ponernos en contexto. Hay que hablar primero de las ondas gravitacionales, y lo voy a hacer de una forma muy ligera porque haré un vídeo específicamente para hablar de ondas gravitacionales, para profundizar en ello, su descubrimiento, qué supusieron, por qué son tan útiles, pero hay que decir que son la única forma de estudiar, por ejemplo, los agujeros negros, porque eso es verdad, no dejan escapar la luz, eso no ha cambiado. Y cuando se fusionan dos agujeros negros, el fenómeno es tan violento que el propio universo, el propio tejido del espacio-tiempo se sacude, como cuando tiramos una piedra a un lago y se producen olas que recorren el lago hasta llegar a las orillas. Sucede lo mismo con una colisión de agujeros negros o con una colisión de estrellas de neutrones también. A esa colisión de estrellas de neutrones se le llama kilonova, es lo que representa la ilustración que tengo en el fondo del vídeo, y lo que sucede es que esas ondas gravitacionales, esas olas que recorren el espacio-tiempo, se pueden detectar con herramientas como los detectores LIGO y Virgo. Eso es lo que ayuda a detectar fenómenos que de otra manera no serían observables. En el caso de una kilonova, hay que decir que sí, de hecho es la única vez que se ha detectado ondas gravitacionales de una fusión de dos objetos, y al observar el espectro electromagnético se ha podido encontrar su equivalente en ese espectro. En el caso de la colisión de dos agujeros negros, no se puede captar nada en el espectro electromagnético porque no dejan escapar la luz. Esto nos lleva por fin a lo que sucedió en mayo de 2019, porque los detectores de LIGO y Virgo dieron la alarma de detección de ondas gravitacionales. Habían captado ondas gravitacionales emitidas por una colisión de objetos. Siempre que se detecta, se emite una señal por parte de LIGO y Virgo, se emite una alerta para que el resto de la comunidad científica pueda utilizar sus telescopios en el espectro electromagnético e intentar encontrar una parte equivalente de ese fenómeno y así, pues, tener más información sobre qué es lo que ha sucedido. Y lo interesante es que en este caso hubo un equivalente en el espectro electromagnético, pero llegó con 35 días de retraso. ¿Qué tiene esto de especial? A partir de las ondas gravitacionales es posible determinar la masa del objeto que ha quedado después de la colisión. En este caso, un agujero negro con 150 veces la masa del Sol. Es un agujero negro realmente masivo dentro de la escala de agujeros negros de masa estelar y, lógicamente, no cabría esperar encontrar nada en el espectro electromagnético. Sin embargo, 35 días después se observó una llamarada en un cuásar lejano, en la región donde se produjo esa emisión de ondas gravitacionales, y por tanto llegó el momento de comenzar a elucubrar qué es lo que estaba sucediendo, qué podía haber provocado esa emisión, porque la fusión de agujeros negros generalmente tiene lugar en un entorno en el que no hay nada, no hay ningún material que se pueda calentar y que pueda brillar, que permita apreciar que realmente ahí está sucediendo algo. En ocasiones, cuando se observa un agujero negro, se puede ver su presencia, no porque se pueda ver el agujero negro, sino porque se puede ver a su alrededor un disco de material, es un disco de acreción. Y en este caso, lo que se ha visto es una llamarada en un disco de acreción, pero no de esos agujeros negros, sino de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, y ese agujero negro está absorbiendo mucho material, es decir, brilla mucho el disco que tiene a su alrededor, y es lo que conocemos como un cuásar. La llamarada, el destello, viene precisamente del disco de acreción de ese cuásar, de ese agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia lejana, que ha aumentado su brillo, y eso es lo que lo hace muy interesante. Porque lo que han explicado los investigadores es que lo que ha sucedido en este caso es que dentro de ese disco de acreción de un cuásar, que es un disco muy grande, puede haber agujeros negros, y puede haber agujeros negros que se fusionen. Lo que hacen es
agitar el disco de acreción alrededor del cuásar, lo desestabilizan y eso provoca que en la interacción del disco de acreción con el cuásar y como producto de esa colisión entre agujeros negros, es un fenómeno muy violento, pues el brillo de ese disco de acreción cambie por culpa de ese fenómeno. Y esto es lo que se ha detectado en principio, porque hay que decir que no está de momento confirmado por completo que realmente se trate de una fusión de agujeros negros, pero lo que se ha observado encaja con eso. Es decir, la detección de ondas gravitacionales todavía no está confirmada, pero lo que describe es este fenómeno del que estamos hablando. Y si todo va bien, lo que dicen los investigadores es que después de esa fusión lo que ha debido pasar es que ese nuevo agujero negro de 150 veces la masa del Sol ha salido expulsado del disco de acreción y tardará aproximadamente un poquito más de 1 año y medio en volver a caer en el disco de acreción. ¿Qué pasa? Cuando vuelva a caer en el disco de acreción, volverá a agitar el material que está rodeando a ese cuásar y volverá a provocar un cambio de brillo. Y si es así, se podrá confirmar que lo que se ha observado es este fenómeno del que estamos hablando en este vídeo. De hecho, los propios investigadores han explicado que hubo 35 días de retraso entre la detección de las ondas gravitacionales y la detección de esa llamarada en el espectro electromagnético. Y el motivo explican que se debe a cómo tuvo lugar esa fusión. Tras la fusión de los agujeros negros se produjo una onda de choque que recorrió el disco de acreción provocando ese aumento de brillo y por la dispersión de la luz en el interior de ese disco tardó 35 días en ser captada. De hecho, terminó unos 40 días después, y eso lo que indica es que el agujero negro salió del disco de acreción y eso que les ha llevado a plantear que en aproximadamente 1 año y medio debería volver a colisionar con el disco de acreción. Esto es muy interesante además porque abre varias posibilidades. Por un lado, si se confirma finalmente que lo que se ha observado es una fusión de agujeros negros que ha dado como resultado un agujero negro de 150 masas solares, estamos ante el agujero negro más masivo detectado a través de las ondas gravitacionales. Además, explican los investigadores, el tamaño de este agujero negro solo sería posible gracias a una sucesión de colisiones de agujeros negros menos masivos que han terminado dando como resultado esta bestia cósmica. Y eso, dicen, solo es posible realmente en el disco de acreción de un cuásar. Esto se confirmará en 1 año y medio si el disco vuelve a aumentar su brillo y se sabrá que realmente es un agujero negro de 150 masas solares, y lo que va a permitir es que a partir de ahora, cuando se detecten fusiones de agujeros negros cerca de un cuásar, se va a poder estudiar ese cuásar, el entorno de ese cuásar, para ver qué sucede, cómo se comporta el disco de acreción, para ver si hay más destellos, y sirve también para ver que efectivamente en circunstancias apropiadas, con una gran cantidad de material a su alrededor, es posible que una fusión de agujeros negros sí sea detectable en el espectro electromagnético. Es decir, esto no cambia el funcionamiento de un agujero negro, no dejan escapar la luz, pero lo que se dice es que, del mismo modo que podemos detectar la presencia de un agujero negro porque tenga a su alrededor un disco de acreción que brille intensamente por la interacción gravitacional con el propio agujero negro, es posible también ver en el espectro electromagnético algo tan violento como una fusión de agujeros negros si se encuentra en el entorno adecuado. Así que ahora ya sabéis qué es lo que ha sucedido en este caso, qué es lo que dice este estudio, que por cierto podéis encontrarlo enlazado en la descripción de YouTube si lo queréis ojear y queréis curiosear en qué consiste todo esto. Y hay que decir que en el podcast de ayer estuve hablando de la posibilidad de viajar en el tiempo y que el vídeo de la próxima semana será, salvo que haya otra noticia, como en este caso que me parezca muy interesante, en zona habitable. Y además de eso, recordaros, como siempre, que me podéis encontrar todos los días, salvo los sábados, en Twitch a partir de las 9 de la noche y que hablamos pues, de la actualidad astronómica, hablamos también de cómo están las cosas con el coronavirus en el mundo de cuando en cuando, no todos los días. Repasamos la temporada de huracanes, vemos cómo se están formando, qué está sucediendo en el mundo y también hablamos de cometas, porque estos días hay varios cometas que tienen una posibilidad muy buena de observación. Hay uno en particular, el cometa Neowise, que se va a poder observar si todo sigue así a simple vista en los próximos días y de eso hablamos también en Twitch todos los días. Vamos viendo cómo está evolucionando. De momento pinta muy bien, ya hay personas que lo han visto a simple vista con dificultad, pero ya lo han visto y parece que va a mejorar en los próximos días, así que si os queréis pasar por allí, seréis más que bienvenidos. Y poco más que decir, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por participar en la comunidad. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que lo compartáis, a que llegue a más gente para que el canal pueda seguir creciendo. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.